Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega, en esta ocasión en formato entrevista. Ya nos saluda desde el otro lado de la pantalla Miguel Ángel Navarro Crego, que creo que nos saludas desde algún rincón de Asturias. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Bien, desde casa, sí, desde mi domicilio en Asturias, sí, Muy desde bien, Langreo, desde Langreo. Bueno, claro. Miguel Ángel, posiblemente muchos de ustedes le tengan bien localizado. Por si acaso hago una presentación. Él es doctor en filosofía y profesor, y también pues, ha realizado una nutrida investigación en torno a diversos temas. Miguel Ángel, ¿verdad? Tu tesis doctoral, cuéntanos un poquito muy brevemente en qué temas has estado especializado y en qué tema estás trabajando ahora mismo, por ejemplo. Sí, yo la tesis doctoral la hice aquí en Oviedo, de la mano del profesor Santiago González de Escudero, que aunque era un experto en filosofía antigua, después se preocupó mucho de cómo se construían las estructuras mitológicas del pensamiento, no solo en la antigüedad, sino en el mundo actual, y a través del vehículo de la cinematografía. Entonces yo me especialicé concretamente en el análisis filosófico, diríamos ontológico y nosológico, de una película clásica de John Ford, El sargento negro en español, en inglés Sergeant Rolls, que es el nombre del protagonista, donde lo que pretendíamos era aplicar el método filosófico al cine, y no cualquier método filosófico, sino un método filosófico que permitiera, más allá de los métodos estrictamente filológicos que son propios de los estudios clásicos en filosofía antigua, pues que permitiera extraer los componentes mitológicos, ideológicos y más concretamente nematológicos, aquellas ideologías ligadas a la institución de Hollywood, que permiten elaborar una película y que están presentes en la propia construcción de la película, en la narración, por supuesto en la elección de personajes, en el guión, y sobre todo en el montaje, ¿no? Porque además esta es una película muy peculiar, porque fue un western antirracista y John Ford, que ya era un hombre muy veterano, pues no quiere quedarse a la cola ideológica de los nuevos voceros, digamos, protagonistas de Hollywood, sino que ya con bastantes años, casi en su ancianidad, en el año 59, en el verano del 59, rueda este western que rompe una lanza, evidentemente, dentro del género clásico, que es el western, que era un género, digamos, tenido como épico por todos los grandes maestros de Hollywood, pues rompe una lanza a favor de los afroamericanos que estaban en aquel momento batiéndose el cobre en la calle y luchando, y nunca mejor dicho, por los derechos civiles. Ujú. Entonces yo me especialicé pues, en el análisis de esta película y después lo he hecho extensivo a otros, no otros géneros, pero sí dentro del western a otras películas. Bueno, en el canal de la Fundación Gustavo Bueno yo les recomiendo a todos ustedes que busquen a Miguel Ángel Navarro Crego. Tienes distintas aportaciones muy nutritivas, cada una de ellas realmente expones unas temáticas que resultan de mucho atractivo y además tienes una gran oratoria. Tus conferencias siempre son extensas y muy instructivas, muy nutritivas. A mí acabo de revisar la última que ofreciste, no sé si hace Hace un año aproximadamente. justo, hace un año justo, sí. Hace un año, Hace un efectivamente. año justo, sí. Estoy trabajando sobre ella, precisamente ahora estoy escribiendo y ampliando ese tema, lo que pretende que sea un libro, y estoy trabajando sobre precisamente eso, ¿no? La historia, la intrahistoria de Estados Unidos en su época de formación, pongamos un siglo, de 1790, cuando ya se independiza totalmente de las 13 colonias del dominio británico, hasta 1890, cuando se establece el primer censo y las autoridades, digamos, del gobierno federal estadounidense dan por terminada la colonización del lejano oeste, se dan por terminada la frontera interior, que evidentemente rápidamente Estados Unidos se va a poner de largo en el teatro de operaciones internacional, participando al lado de los insurrectos en Cuba, o sea, contribuyendo a la independencia de Cuba, de lo que quedaba del Imperio Español y después también de Filipinas. Nosotros evidentemente lo vivimos como el famoso desastre del 98, que dio lugar a toda una generación de intelectuales que quedaron, digamos, dolidos, ¿no? Y marcados por ese trauma. Estoy pensando en Pío Baroja, en Azorín y sobre todo en Unamuno, ¿no? Que se consideran los grandes escritores de la generación del 98. Pero claro, para Estados Unidos era la apuesta de largo, ¿no? La Claro. apuesta de largo, digamos, en el teatro internacional, una pequeña nación que acaba de formarse y que ya interviene pues, en el teatro de operaciones, digamos, de Cuba y Filipinas, pero después, unos 14, 16 años más tarde, va a intervenir en la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Y, por supuesto, nadie puede olvidar que el triunfo aliado de la Segunda Guerra Mundial se debe a la intervención norteamericana para acabar con el poder del presunto imperio nazi, ¿no?
Mm. Vale, entonces podríamos decir que los temas, señores, que yo he preparado para esta entrevista con Miguel Ángel, tienen que ver precisamente con esta fase de la investigación, muy concentrada en la intrahistoria, en terminología de Ortega y Gasset, esa intrahistoria de los estados, de la fundación de los Estados Unidos en torno a las primeras décadas del siglo XIX, ¿verdad? Y el peso de esta intrahistoria en la construcción mitológica de una serie de eso, de mitos, de estereotipos también, ¿verdad? Que van a estar funcionando sobre una parte de tu investigación está muy centrada, como ya has dicho, en el western cinematográfico. El Sí, cine, como tú sí, dices, sí, siempre es un gran motor ideológico, ¿verdad? totalmente. Es un motor ideológico, por lo menos lo fue hasta la guerra de Vietnam, que es cuando los estadounidenses, digamos, se tientan un poco las carnes porque se dan cuenta de que pues digamos, el estereotipo del cowboy también tiene sus limitaciones, ¿no? Y claro, lo que fue para ellos la derrota de la guerra de Vietnam, pues supuso una toma de conciencia de que mitología e historia evidentemente no son lo mismo. Pero no se puede olvidar que la génesis y la propia constitución de los Estados Unidos, que nace ya como imperio, y eso es algo que tiene en común, a pesar de las grandes diferencias, claro, como no puede ser de otra manera, España es una de las naciones más viejas de Europa, junto con, posiblemente con Gran Bretaña bueno, con Inglaterra y con Francia. ¿eh? Entonces, España, que también es una nación que surge como nación histórica, no hablamos aquí de España como nación política, frente a la presencia musulmana, y siempre se toma la toma de Granada como precisamente el fin de la Reconquista en 1492, porque ese es el hecho relevante de 1492, no el descubrimiento de América, que en términos de una ontología materialista, desde las tesis del hiperrealismo nosológico, Colón no es consciente de que haya llegado a ningún nuevo sitio. Es decir, las repercusiones de lo que después se llama, a partir de Américo Vespuccio, América, son rápidas, pero son posteriores, por lo menos son importantes a partir del cuarto viaje de Colón. Sin embargo, en 1492, España, digamos, acaba lo que se llama probablemente su reconquista. Bueno, pues Estados Unidos surge como nación, sí, a partir de 1783, a partir de la derrota de los británicos y antes con la declaración de independencia, pero su constitución es una constitución que opera a través de una expansión hacia el oeste de una frontera móvil. Y la idea de frontera, no solamente la realidad de la frontera, sino la idea de frontera, con elementos, digamos, primogenéricos, segundogenéricos, incluso componentes nematológicos, ideológicos, está operando en la mentalidad de todos los que llegan de Europa, que van a ser colonos de todo tipo, agricultores, ganaderos, pequeños granjeros, industriales, grandes magnates del petróleo, por supuesto los primeros tramperos. Es decir, esa idea, digamos, que atraviesa todas las capas sociales y atraviesa también las estructuras de lo que desde una ontología materialista llamamos las capas de la sociedad política, sea la capa basal, conjuntiva o cortical. Y además eso es muy importante porque la Constitución de los Estados Unidos se hace precisamente por la ocupación de una capa basal en procesos en los que ni existe capa conjuntiva ni existe capa cortical. De ahí la importancia del individualismo y de que el mismo individuo que se apropia de un terreno tiene que defenderlo. Es decir, que va con la, pues suele decir, y esto es un mito, pero es un mito que funciona desde la frontera porque tiene algo de realidad, tiene un fundamento real, claro, como todos los mitos, va con el arao en la mano y con el rifle en la otra. Y si tuviera tres manos diríamos, va con el arao, el rifle y la Biblia. El estereotipo del rifle y la Biblia, hay una película precisamente que se titula así, protagonizada ya por un muy enfermo John Wayne y por Catherine Hepburn, el rifle de la Biblia, que es una secuela, digamos, una especie de secuela de la película Valor de Ley de Henry Hathaway. Bueno, pues esa película, que es del año 75, creo, de las últimas que rueda ya John Wayne, poco antes de fallecer, pues bueno, esa idea de que el individuo se hace a sí mismo a través de la lucha con los elementos, tanto en el eje circular, relaciones con otros hombres, en relación con el eje radial, o sea, el dominar un entorno con el hacha, pues eso, desde hacerse una cabaña en medio de un bosque, cazar para alimentarse, mantener a raya a las fieras que amenazan a los ganados y, por supuesto,
la gran diferencia con el Imperio Español está en que para la mentalidad protestante los indios no tienen alma, son salvajes, en un sentido vulgar, vamos, en el sentido en que le daría incluso Locke antes de que surgiera la antropología cultural con Taylor y Morgan, y son vistos como parte del paisaje. Es decir, no es que no tengan derechos de ciudadanía, es que ni se piensa en ello, cosa que sí pasó en la controversia de Valladolid en España en 1550 y 51, cuando se debaten, digamos, las tesis de Sepúlveda frente a las denuncias de las casas y los vascasianos. Bueno, pues ese planteamiento del pensamiento protestante no existe, porque para la tradición, digamos, anglosajona, puritana, cuyo principal gran representante del ámbito teórico como filósofo es John Locke, ser persona, no solamente es, por supuesto, ser puritano, estar bautizado en alguna de las iglesias protestantes, porque para ellos el gran demonio, el gran mal es el Papa y el imperio papista español, sino que los indios, al ser sociedades tribales, que no tienen sentido de la apropiación, que no tienen sentido de la propiedad, que son animistas o totemistas, por aplicar la vieja distinción que hace Locke y después Lubbock, los primeros grandes historiadores de la antropología cultural, lo que intentan es hacer una clasificación evolutiva de las fases de la religión. Una de las fases es el animismo y el totemismo. Entonces, claro, evidentemente estos individuos que viven en sociedades tribales que no practican la agricultura, o si la practican es una agricultura que está todavía muy dependiente de lo que podríamos decir en términos darwinistas, las leyes de la selección natural. Entonces no se les considera personas y no se les conceden derechos de ciudadanía. Sin embargo, bueno, se da la paradoja, esto lo estaba yo escribiendo esta mañana, de que en algunas zonas de Estados Unidos sí había algunas tribus que practicaban una agricultura rudimentaria, las llamadas 5 naciones civilizadas de lo que fueron los estados del sur. Y, por ejemplo, los sureños, aristocráticos, creían en una democracia agrícola, que por supuesto eran racistas, porque para ellos los negros eran su fuente de vida y subsistencia, ya que evidentemente los negros estaban esclavizados, no percibían ningún sueldo, ni contaban con que se les fuera a liberar. Pues sí se apoyaron estas tribus y sí las utilizaron, y sí hubo regimientos de indios, pues cherokees, por ejemplo, que lucharon al lado de los sudistas, de los confederados, en la guerra de secesión entre 1861 y 65. Pero el caso es que derechos de ciudadanía no los tuvieron. Y el ejemplo más claro es que todavía en 1973, en la reserva de Pine Ridge, en Dakota del Sur, en el mismo terreno donde se había producido la última matanza de indios, la última masacre, que fue la de Wounded Knee, en 1890, pues lo que decimos, justo 83 años más tarde, los indios se rebelan, justamente cuando además Estados Unidos acaba de caerse del caballo por razón de sus derrotas en Vietnam, y liderados por un activista como fue Russell Means, que después ha sido muy conocido precisamente porque se convirtió en actor, y ha sido muy conocido, digo, Russell Means, porque protagonizó el personaje de Chingachgook en la versión de Daniel Mann de la película El último mohicano, la versión de 1992 que todo el mundo conoce y que él protagoniza con el actor Daniel Day-Lewis, que todo el mundo conoce. Bueno, pues evidentemente la situación de los indios en Estados Unidos en el propio siglo XX ha sido de una total y absoluta marginación, quitando 4 o 5 que triunfaron en Hollywood. El resto han vivido en reservas marginados. Ahora muchos se han integrado pues, a través de lo que llamaríamos la subcultura de la artesanía, ¿no? Pues eso, gente que tiene que hacer artesanía del cuero, o artesanía de las cestas, o que se dedican a hacer ropas con piel de ciervo, pero vamos, son todavía sociedades marginadas dentro de Estados Unidos. Bueno, bastante más marginados que los negros, que por ejemplo son ricos y que han triunfado. Es decir, por ejemplo, el estereotipo del nuevo negro rico se ve en los años 80 en una serie muy cómica que era El Príncipe de Bel-Air. ¿Te acuerdas del Príncipe de Bel-Air? Con Will Smith, que es una persona que es de mi edad, más o menos. Claro, ahí sí, en los años 70-80 ya hay, en ciertas zonas de Estados Unidos, en ciertos estados ricos, una clase media, incluso media alta, afroamericana. Pero eso no se puede decir, quitando muy pocos actores, estoy pensando en Wes Studi, claro, que es un actor que tiene sangre india y que ha triunfado. Pues, ha coprotagonizado películas como Bailando con Lobos, o ha protagonizado películas como El último mohicano, o películas como El Nuevo Mundo.
todavía estos días lo estaba revisando, donde, claro, presentan la imagen de John Smith, el primer capitán inglés que llega en 1608, con Sir Walter Raleigh, bueno, pues a fundar ahí la primera colonia en Roanoke, claro, pues como un individuo atormentado, con una serie de dudas existenciales, y que después, claro, se desarrolla todo ese mito rusoniano de Pocahontas. La película además está muy bien hecha porque el movimiento de los indígenas imita el movimiento de las aves. Claro, pues claro, lo que estás viendo es por Terrence Malick, que es el director, pues es una recreación del mito rusoniano del buen salvaje. Claro, pero eso y la realidad no tienen nada que ver. Claro, el cine construye ficciones, eso ya lo había dicho y lo había reflexionado muy bien John Ford en su testamento ideológico y moral, que es El hombre que mató a Liberty Balance, ¿no? Una sociedad imperial es aquella en la que cuando los hechos se convierten en leyenda, se imprime la leyenda, no se imprimen los hechos. Evidentemente no se admite leyenda negra. Y eso nos supone falta de autocrítica. En los últimos 30 años, y es verdad que en Estados Unidos ha habido una gran cantidad de historiadores que son autocríticos. Me refiero, por ejemplo, al caso de Howard Zinn, en la otra historia de los Estados Unidos. Bueno, en inglés sería una historia popular, a people history, una historia del pueblo. O sea, no una historia oficial, sino la intrahistoria. Claro, la intrahistoria de Estados Unidos pues empieza, claro, según él, ya con las masacres de Hernán Cortés, según él. Pero claro, mete en el mismo saco a Hernán Cortés, a Pizarro, a los padres peregrinos, a John Smith. Claro, no distingue Howard Zinn entre imperios depredadores e imperios generadores. No distingue entre lo que es morir por epidemias o morir intencionalmente porque voy y te mato adrede. Es decir, que... Entonces, claro, siempre hemos dicho, filosofar es establecer criterios de distinción y no criterios meramente arbitrarios, ¿no? Criterios que tengan una solidez en reliquias y relatos y que tengan una base empírica. Yo creo que está además al aplicarlo a la realidad histórica, te das cuenta de la potencia que tiene el materialismo filosófico en la medida en que, bueno, cuando habla de una vuelta del revés del pensamiento de Marx, no lo dice para volver al Hegel más conservador, para volver, digamos, a la derecha hegeliana de 1830, sino para, precisamente, como entendemos que las ideas son también realidades materiales, aunque no sean fisicalistas, de otro tipo, pero la materialidad es plural, es la tesis básica de los ensayos materialistas, pues darnos cuenta de que, a pesar de que la condición humana en situaciones límites es siempre la que es, porque desde el mito de la caída, que es un mito típicamente cristiano, el hombre va ligado al pecado, tenemos que decir que las leyes españolas y el marco legal que determinaron esas leyes tendía claramente a proteger al indio de manera paternalista. Estos días he estado, por ejemplo, leyendo las biografías del padre Quino, sí, sin el cual no se pueden entender los orígenes de lo que después eran la Pimería Alta, la Pimería Baja, o sea, lo que ahora es el territorio de Arizona y Nuevo México. Y también he estado leyendo, para poder escribir sobre ello, la gran labor de Fray Junípero Serra, que también denunciaba los excesos, sobre todo los excesos libidinosos de los soldados españoles. Pero, claro, es que eso no existió en la cultura de tradición protestante anglosajona. Francia y España, precisamente por el componente católico, digo Francia, lo que dejó en la cultura canadiense, operaron con criterios distintos. Sobre todo en España, donde gracias al trasfondo escolástico, que eso no se entiende sin la escolástica, pues se hicieron leyes que muchos historiadores, incluso estadounidenses, ven como un anticipo de lo que hoy día llamamos derechos humanos. Bueno, ya ven ustedes la gran eficiencia de Miguel Ángel delante de un micrófono, hasta el punto de que prácticamente ya ha comentado Miguel Ángel todos los puntos que yo tenía aquí anotados, menos uno. De todas formas, voy a hacer una especie de compendio para aclarar de cara al público pues estas cuestiones que tú estás planteando, que, como insisto, en el canal de la Fundación Gustavo Bueno están planteadas de forma mucho más detallada, mucho más extensa. Pero bueno, en todo caso, en primer lugar, podríamos decir, a todo imperio le acompaña una nematología. Y tú aclaras, por ejemplo, que en el caso de Estados Unidos, en su proceso de nacimiento, de génesis, de fundación, pues habría tres grandes ideas fuerza que están ahí funcionando, ¿verdad? Sí, esas tres ideas fuerza, yo si quiero las expongo un poquitín, son la idea de frontera móvil. El primero que se da cuenta de ello es precisamente el gran historiador Frederick Jackson Turner, que tiene una serie de ensayos que escribe desde 1890, perdón, hasta 1917, hasta hace 100 años, y las tesis de Turner son, vamos, las que se toman como canónicas para medir la historiografía de Estados Unidos en esta materia.
Porque aunque Estados Unidos como nación nace en cuanto se independizan las 13 colonias, su constitución de lo que ahora son los Estados Unidos como capa basal se cierra en 1890. O sea que hay un periodo de más de 100 años, incluso 110, de formación de los Estados Unidos. Son lo que son más los territorios que van incorporando, y ya si nos ponemos un poco chabacanos, de lo que van también, digamos, ganando por guerra, claro, por apropiación, vamos a decir por robo, a lo que habían sido antes las pretensiones británicas y a lo que quedaba del imperio español. No hay que olvidar que la Luisiana fue francesa, fue española, pasó a ser francesa y después fue vendida a Thomas Jefferson. Entonces, claro, esos territorios que en principio eran aspiraciones de la corona española, aunque apenas tuvieran presencia, que el imperio español, yo mantengo la tesis de que murió fruto de su propia grandeza, por falta de control demográfico. España tenía muy poca población para controlar militarmente con asentamientos todos esos amplios territorios. Sin embargo, precisamente porque Estados Unidos se constituye en el siglo XIX, cuando ya en Europa hay una gran revolución industrial y todos los desposeídos, todos esos parias de la tierra a los que Marx dirige el manifiesto comunista, ojo, no hacen revoluciones en Europa, porque entonces el capitalismo no se habría consolidado como lo que es, con sus grandes aciertos y con sus grandes miserias. Entre sus miserias, por supuesto, las grandísimas bolsas de desposeídos y de pobreza. ¿Qué hacía la gente? Gente de Irlanda, o los propios ingleses, o polacos, o suecos, irse a esa nueva tierra, irse a Norteamérica. Y cuando digo Norteamérica, digo Estados Unidos, porque Canadá, lo que ahora llamamos Canadá, siguió siendo, a partir de que Gran Bretaña derrota a los franceses después del Tratado de París, o sea, después de la Guerra de los 7 años, a partir de 1763, Francia prácticamente desaparece del teatro de operaciones geopolítico norteamericano. Vamos a saltarnos la intentona en México con Maximiliano, que también hay películas sobre eso. Estoy pensando, el otro día nos pasaron aquí en Asturias, en la TPA, pues la película Veracruz, donde sale nuestra queridísima Sarita Montiel, enamoradísima de Gary Cooper, pues haciendo de una juarista, ladrona, y a la vez seductora. Claro, un estereotipo de Hollywood. Pues, oye, ¿una española de qué va a hacer? Pues de mexicana. Y estamos hablando de una película de 1952. Es decir, que el propio cine de Hollywood ha construido una visión de España y una visión de México. Ahora, nosotros podemos aceptarla o no, o rechazarla. Claro. Estoy pensando en Sara Montiel, porque Sara Montiel, lo poco que estuvo en Hollywood, hizo 2 westerns. Y además, no cualquier western, hizo 2 westerns. En esta película hacía de juarista mexicana, y en Yuma, Run of the Arrow, literalmente sería La carrera de la flecha, de Samuel Fuller, pues hace de una India Dakota, de una Sioux. O sea que, evidentemente, Estados Unidos en el siglo XX ha reflexionado a través del cine, ha creado sus estereotipos y sus mitos. Pero lo que iba, Estados Unidos, claro, nace cuando nace, pero su constitución, como dominio y apropiación de la capa basal, convirtiendo territorios en estados, dándoles después ya capa conjuntiva y capa cortical, no finaliza hasta 1890. Esa es la tesis esencial de Turner. No se puede entender Estados Unidos sin la idea de frontera. Tampoco se puede entender, y es lo que yo creo que tú me preguntabas, sin la ideología de la doctrina Monroe y sin la ideología providencialista del destino manifiesto, ¿no? Exacto. Todo el que llega a Estados Unidos llega a una nueva tierra de permisión. Ese individuo joven que es un muerto de hambre que llega en un barco famélico puede llegar a ser un gran magnate si se lo propone. Esa es la idea individualista, ¿no? De que un individuo se hace a sí mismo, para bien o para mal. Y que no hay determinaciones. Las determinaciones sociales, las barreras sociales estamentales que todavía existían en Europa, a pesar de que haya caído el antiguo régimen, siglo XIX era muy difícil que alguien, pues eso, que era hijo de un obrero, fuera a ser otra cosa. Era impensable. Eso en el siglo XIX. Era ya una sociedad de clases, de ahí las tesis de Marx, de la lucha de clases. O sea, no es una sociedad estamental como la de 1770, por ejemplo, en plena época de Luis XVI en Francia, pero, claro, la tesis nueva es, oye, el que llega a Estados Unidos puede forjarse un nuevo destino. Basado en un principio, de que lo único que nos iguala a todos es el dinero. Pues si yo me enriquezco, sea como sea, puedo aspirar a cualquier cosa. Y ese ideal es el que acompaña a todos esos desposeídos de la tierra que se van a Europa, que se van de Europa. Claro, Estados Unidos fue el gran aliviadero
No hay que olvidar que, a diferencia de España, al principio a las colonias iban, no solamente me refiero a lo que fue Estados Unidos, sino también después a lo que fue Australia, iban lo peor de cada casa. O sea, individuos que estaban condenados a muerte le decían, oye, o condena a muerte, o sea, o horca por ser un rufián, por ser un ladrón, o una mujer por ser una prostituta, o te vas a los territorios, a las colonias, allí te las compongas. Y claro, yo lo decía en mi conferencia, evidentemente hoy día Australia es un país de peso en la cultura y en la geopolítica, digamos, de la Commonwealth y de los países anglosajones. Evidentemente no le gustaría a ningún australiano de pura cepa que le recordase que sus orígenes son los de expresidiarios, ¿no? Bueno, pues, sin embargo, por ejemplo, en España no cualquiera podía ir a las Indias. Se miraba muy bien y cuando uno iba a las Indias tenía que ir con una misión clara. Quiero recordar que Cervantes pidió ir a las Indias y las autoridades de la época le denegaron tal petición, le dijeron, vea usted por aquí en qué se le haga merced. Gracias a eso pudo escribir el Quijote, claro, en su vejez. Y España no se entiende sin el Quijote, pero Cervantes hubiese, en su juventud, dice, bueno, pues irme a las Indias, pues no puedo ir. Entonces, si hay algo en común, lo decimos es que España es una nación de frontera, y esto hoy día lo han reconocido ya muchos autores, entre los literatos, pues Pérez Reverte, y Estados Unidos también es una nación de frontera. Está claro, ¿no? Bueno, voy a incidir en este asunto del individualismo, porque, bueno, precisamente en este canal he dedicado 3 capítulos, los últimos 3 capítulos, precisamente a tratar la idea del liberalismo desde distintos aspectos, y uno de ellos será la metodología individualista y otro, pues, la idea de libertad subjetiva, metafísica, que está pues impregnando este tipo de posiciones ahora mismo, ¿verdad? Me refiero, por ejemplo, todos los seguidores del canal lo saben, en particular al liberalismo que sostiene Juan Ramón Rayo. Yo tenía aquí anotado, Miguel Ángel, porque escuchándote pues me llamó mucho la atención la cantidad de estereotipos de personajes que aparecen en el western y que están en el imaginario de todos, que precisamente están fundados sobre esta idea del individualismo. Tengo anotados la figura del predicador, con todo aquello de la idea de libertad religiosa, la figura del trampero, el buscador de oro, el sheriff, el periodista, el magnate del norte como hombre que se hace a sí mismo, el pionero, el cowboy, el forajido, el cazador de bisontes, el explorador, el pistolero a sueldo. Todo esto relacionado pues, con el fenómeno de la posesión de armas, que todavía pues, sigue vigente en Estados Unidos, y la ley de Lynch. Es decir, esta idea de que uno mismo, precisamente porque todavía no está terminada de configurar la capa cortical y la capa conjuntiva, pues por ejemplo, la figura del sheriff. Háblanos un poquito de la figura del sheriff. Sí, sí, bueno, la figura del sheriff y del marshal son figuras que son réplicas a escala de las estructuras jurídicas que desde finales de la Edad Media ya existían en Inglaterra. El sheriff del condado, autoridad, ¿no? Y el marshal, que aplica. Pero esas estructuras, claro, no es lo mismo en una nación isleña, contando Escocia y Gales. Gran Bretaña es una isla y el territorio está muy delimitado, entonces no digamos nada, en el siglo XVII y XVIII todo el mundo se conocía. Claro, cuando esas estructuras de poder, la estructura del condado, lo que aquí nosotros llamamos municipios, bueno, nosotros lo llamamos concejos, porque en España llamamos municipios, en Estados Unidos son los condados. Pues claro, bueno, como en Gran Bretaña. Claro, esa figura, cuando se va extendiendo la línea de posesión sobre el papel, de Exacto. lo que llamamos la capa basal, no existe. O sea, el individuo que va a la frontera se va a los límites de lo civilizado. Hay también la importancia de la idea de la tierra salvaje, la wilderness. O sea, allí donde no hay ley. Y allí donde no hay ley, el individuo solamente puede confiar en su fe y en su propia fortaleza, en su propia voluntad. Entonces el individualismo se forja ahí. No hay leyes más que aquellas que dictan mi propia conciencia. Las que dictan mi propia conciencia, en el mejor de los casos, están basadas en mi libre interpretación de la Biblia. Por ejemplo, tú has citado la palabra pionero. Pioneros en principio eran todos. Un pionero, tú puedes decir, un pionero era Carnegie, el magnate de o Westinghouse, el magnate de los vagones frigoríficos. Mi madre tuvo una lavadora Westinghouse, claro.
viene de ahí. Una lavadora no, un frigorífico, claro, también es frigoríficos. O un magnate, pues las rutas ganaderas, los grandes ganaderos que hubo, claro, pioneros eran todos, lo que pasa es que no. A veces, bueno, hay diferentes fases. Una cosa es el pequeño colono que va con su familia de Europa y logra hacerse con un terreno por mera apropiación, porque está en la frontera, y allí pues practica una agricultura de subsistencia, que bueno, esa agricultura de subsistencia existía en España y existía en Europa hasta no hace muchas décadas. O sea, yo vengo de mis padres, que son de Salamanca, pues eran hijos de agricultura de subsistencia. O sea, la diferencia entre en un pueblo pequeño del sur de Salamanca, tú lo sabes bien, entre un rico y un pobre, es que el rico tenía 10 vacas de aquella, hace 60 años, el rico tenía, o 70 años, 80 años, el rico tenía 10 vacas y el pobre tenía solo 3. El rico tenía 4 cerdos y el pobre solo tenía uno, y que no se le muriese porque si no, no comía tocino. Y, o sea, no, las diferencias, esa estructura de agricultura de subsistencia también existió en las primeras décadas de la colonización de Estados Unidos. El otro día estaba viendo yo una obra que no es un western, pero sí es una película típicamente colonial americana, que es The Yearling, de Clarence Brown, El despertar, una película que siempre se cita como la gran película, digamos, para horario infantil, porque es una película con el actor Claude Jarman Jr., que todavía vive. Ahora ya es un ancianito, pero en esa película tenía 11 años, una película del año 46, con Gregory Peck y Jane Wyman, la figura del granjero y del niño que tiene que aprender a ordeñar la vaca, a cultivar el maíz, pero también a matar un ciervo si el ciervo le come la cosecha. El padre dice, tienes que madurar, tienes que matar al ciervo porque, vale, no tienes hermanitos, pero ya el ciervo no te sirve como animal de compañía. Ese estereotipo del pionero se puede aplicar a todo. Es verdad que evidentemente el cine ha elaborado los estereotipos que más le han convenido en función de la ideología que hubieran que vender. Y ves una evolución en el western en los años 30, distinta, después los años 40, 50, 60. Por eso yo, aplicando la teoría de la esencia procesual, que uno toma evidentemente, hay que decirlo, de Hegel y de la tradición neoplatónica, concretamente de Plotino, que distingue, o sea, del neoplatonismo, donde distinguimos entre géneros plotinianos y porfirianos, yo sí me atreví, referente a la ideología que constituye Estados Unidos, a decir que en el cine sí hay un mito, o sea, una esencia del mito del héroe, una esencia procesual, y que lo ves claramente desde los primeros estereotipos, con actores como Tom Mix, hace 100 años, justo, no, sí, hace 100 años, un poco más, cuando empezó pues, Hollywood, estoy pensando pues eso, en la época de Chaplin o de Buster Keaton, el primer cine mudo, donde todos eran artesanos, todos hacían un poco de todo, porque el propio Chaplin tenía que montarse él, cocinarse él sus propias películas, hasta los años 60. Claro, ahí hay una evolución procesual, hay un núcleo, hay un curso, y ahora, sí, desde el presente podemos decir, hay un cuerpo ideológico del western. Los westerns últimos que está rodando Kelly Reichardt, estoy pensando en una película como Mix Kutov, o la última, que se ha pasado en España, se ha pasado muy recientemente, de First Cow, la primera vaca, un western intimista, donde ahora ya hay mujeres incluso que se atreven a rodar westerns en Hollywood, como cine independiente, aunque no sea cine de Hollywood, y dar una visión, pues, digamos, intimista, incluso femenina o feminista, cosa que antes no había existido. Es decir, que todavía sigue siendo un género de culto, porque claro, es el género donde los americanos plantan el espejo para mirarse a sí mismos, más que el cine policíaco, que también hay un cine policíaco, si quieres, pues en la tradición francesa o en la tradición británica. El western es específicamente americano, hasta el punto que después se exportó a Italia. Los westerns italianos se rodaban en España por la climatología, porque paradójicamente, o se da la casualidad de que el clima de Almería pues es muy parecido, y el paisaje de Almería, de ciertas zonas de Almería, es muy parecido pues, a ciertas zonas de Arizona o de California. Pero trascendió, o sea, que por eso decimos que el western es la última gran mitología occidental. Ahora que China es el nuevo imperio, pues claro, en China tienen otras mitologías, o en la India, que es donde más películas hacen ahora, tienen otras mitologías, que también llegarán a Occidente por la lógica del capitalismo globalista, pero evidentemente no tienen que ver con esa raíz occidental, porque la raíz occidental es el cristianismo. O sea, claro, entre el cristianismo católico y el cristianismo protestante hay una distancia insalvable, al menos en el plano teórico. Claro, si lo reducimos todo al plano eticista, que es en el que está ahora muchas veces el cine, también el cine español, el plano eticista de, bueno, qué malos son todos los imperios y qué malos fuimos todos y vamos a ser aquí amigos todos del hermano lobo y del hermano indígena.
Bueno, pues ese planteamiento eticista tiene el recorrido que tiene y sirve evidentemente para cautivar al futuro votante. O sea, es una nematología. Pero bueno, el esquema rusoniano en España se sigue aplicando en la enseñanza. En la enseñanza desde la LOCSE estamos con un esquema rusoniano donde por definición el alumno siempre es bueno. Y si hay problemas, el alumno y las familias no son responsables, porque claro, son el voto agradecido. Pues se inventa un chivo expiatorio, el profesor que no explica, el sistema, no sé qué, la familia, lo que sea, el capitalismo global. Pero evidentemente el niño se ha convertido en el nuevo Dios, en el sistema educativo. Bueno, pues eso lo tienes en el plano, digamos, político en Estados Unidos, en otros terrenos, claro. Vamos a insistir en este asunto que has comentado antes también de pasada. Es esta idea de que desde la mentalidad protestante es una idea que cuando yo te la he oído a ti, bueno, no es que me resultara nueva, pero quiero decir que me impactó hasta el punto de el escándalo, o sea, me escandalizó de alguna manera reflexionar sobre lo que tú estabas contando, que es el hecho de que estos primeros colonos estadounidenses pues pensaban que la única forma, estoy leyendo porque lo he anotado literal de tu última conferencia, la única forma de dignificar al indio era exterminándolo, frente al modelo español que incorporaba la idea de la cristianización. ¿Algún comentario en torno a esto o invitamos al público a que se vea tu conferencia de hace un año donde lo explicas de forma detallada? Sí, yo es que, claro, es que la falsa, es un tema donde tendríamos que entrar en lo que llamaríamos la alienación religiosa y la hipóstasis de la falsa conciencia. Que conste que en el periodo posterior a la guerra de secesión, claro, las circunstancias basales, y aquí utilizo la palabra basal en términos marxistas, son las determinaciones de las fuerzas productivas, de las relaciones de producción y de las fuerzas de trabajo, fruto evidentemente de un contingente de emigrantes a los que no cabe dar otra forma de salida, era la frontera. Ahora, presidentes como Ulises S. Grant, que había sido un gran combatiente por parte de los nordistas, y después grandes generales como Sherman, sobre todo Sheridan, son muy conscientes de que la única manera de integrar a la población inmigrante es convirtiendo en civilizados, vamos a decirlo así, entre comillas, lo que antes se consideraban terrenos incultos, porque se llamaba el terreno que va desde el Mississippi, Missouri, el valle del Mississippi del Missouri, hasta las Rocosas. Al principio se le consideraba el gran desierto americano. Claro, de desierto nada, porque allí vivían millones y millones de bisontes y muchas tribus. Muchas tribus que evidentemente eran cazadoras recolectoras y practicaban una vida de tipo semisedentario. O sea, eran nómadas, pero siempre dentro de un territorio y sus conflictos, esas guerras de grado cero entre pueblos, digamos, que no han llegado a la civilización, sino que están en el salvajismo superior, porque no conocen la rueda, por ejemplo, ¿no? Todas las películas hemos visto esas narrias o trineos tirados por caballos, dos palos cruzados sobre el lomo de un caballo para arrastrar la tienda desmontada, el tipi de cuero hecho de piel de bisonte, de piel del búfalo americano, del bisonte americano, pero no conocen la rueda, por ejemplo. Y aunque asimilan la cultura del caballo, que es de origen español, por supuesto, y aunque asimilan el uso de armas de fuego, no se plantean asentamientos sedentarios, ni dejar de ser cazadores recolectores para ser otra cosa. Entonces, claro, se dan cuenta, bueno, la única manera es acabar con el indio para introducir el ganado doméstico y poder aquí dar salida a toda esta población. Bueno, porque Estados Unidos se forma demográficamente con el contingente de aluvión de todos los desposeídos que de Europa van. Eso lo refleja incluso directores tan conscientes como Francis Ford Coppola, yo sé, cuando ves la primera parte del Padrino, esa pequeña Italia, claro, zonas de Europa muy empobrecidas como el sur de Italia, Sicilia, ¿qué hicieron a partir de 1880-90? Irse a Nueva York, claro. ¿Por qué la mafia, que es una estructura medieval, cuasi medieval, que surge en el sur de Italia para defenderse frente a los grandes señores, como una estructura, digamos, como una omertad de silencio de pequeños, digamos, que se reproduce y muta a otra cuestión, por metábasis, diríamos, en Estados Unidos? Bueno, porque hay un gran contingente de población que llega allí con hábitos muy distintos, pero claro, la segunda generación tiene que aprender a hablar inglés. O sea, eso de mantener los idiomas peculiares, no. Yo ya lo comentaba en mi conferencia.
en el siglo XVIII ya hubo una gran afluencia de inmigrantes centroeuropeos, lo que ahora llamaríamos prusianos, bueno, alemanes, de Centro Europa, del Palatinado sobre todo. Porque los estados, muchos de ellos se funcionaban con capital privado. William Penn fue el empeño de un inmigrante. Pensilvania viene de William Penn. Y sin embargo, la segunda generación ya hablaba inglés. No tenía sentido hablar alemán. Es decir, que la impronta anglosajona evidentemente se vende el idioma. Igual que la impronta española, y eso lo decía, bueno, el mayor activo que tiene España es el idioma. Por eso llama tanto la atención que en España los propios españoles son los que atacan el idioma español. Bueno, si España, por eso yo acababa mi conferencia diciendo, y con toda la prevención que se quiera, sin ánimo de ofender a nadie, pero con claridad, que claro, una nación en la que los políticos ya no creen, no es que esté muerta, es que la están matando. Si tú no crees en España, porque para ti es más importante pues, potenciar el catalán o aquí en Asturias el gallego asturiano, que algunos quieren hacer extensivos hasta Luarca. Bueno, si estamos en estas guerras, digamos, de volver a una sociedad cuasi tribal, ¿no? Y mirarnos al ombligo y vamos a montar tropecientas televisiones autonómicas. Claro, eso tiene el recorrido que tiene. Mientras que, evidentemente, en Estados Unidos el dominio del inglés es consustancial para la propia supervivencia de la nación americana. Ahora mi hija pequeña tiene varias amigas que están dando clases en Estados Unidos y hoy día es fácil, alguien joven, digamos, me voy a Estados Unidos a trabajar y intentar hacer carrera en la universidad americana. Evidentemente tienes que tener un buen expediente, pero lo principal es dominar el inglés, vamos, como mínimo un C1 de dominio del inglés, si no, pues tu recorrido es escaso. Y eso, y hay que citar que precisamente se da la casualidad de que el segundo idioma más importante en Estados Unidos hoy día es el español, que cada vez más estados están incorporando a su formación secundaria, bachillerato diríamos aquí en España, que es lo que digamos cimenta una sociedad, porque no todo el mundo puede ir a la universidad, están incorporando el español, ¿eh? También el francés, pero sobre todo el español, mucho más, vamos, el español muy por encima del francés, o sea que el segundo idioma. Y gente que viaja tradicionalmente dice, oye, en Nueva York vas a encontrar gente que sabe hablar español, y en California, o sea, que el español, no solamente en territorios de área de expansión hispana, como ya hemos dicho, son, pues eso, Texas, Nueva México, Arizona, no, incluso en zonas más al norte, el español está ganando activos. ¿Sí? Incluso por razones, no por razones superestructurales, no, por razones que tienen que ver con la propia capacidad de incorporación de un montón de inmigrantes que llegan a Estados Unidos, con todos los problemas que eso plantea. No olvidemos el intento de Donald Trump de hacer un muro, ¿no? De hacer un muro ahí a lo largo de toda la frontera de Texas y de Arizona. Bueno, pues, evidentemente, claro, cada nación busca estrategias de asimilación. Ingenua será la nación que diga, bueno, que vengan aquí todo tipo de inmigrantes, que este tema no nos preocupa. Pues no. Se puede integrar lo que se puede integrar. Claro, en el siglo XIX había vastos territorios en los que solamente habitaban sociedades tribales que fueron, hay que decirlo claramente, fueron exterminadas. Más o menos intencionalmente. Sí, bueno, Sheridan tenía una frase clave, decía, el mejor indio que he visto es el indio muerto. Solo conocía a los indios que aparecían en la moneda de $1. Es que yo, el único indio bueno que conozco es el indio muerto. Y entonces, claro, el exterminio de bisontes, por ejemplo, fue una actividad premeditada y alentada desde el gobierno a través de los ferrocarriles. Los ferrocarriles eran el gran motor de industrialización, como lo fueron en otras naciones, como por ejemplo también pasó en ciertas áreas de la Rusia de los zares. Entonces, claro, los ferrocarriles, matar al bisonte implicaba varias cosas. Acabas con los indios porque acabas con su fuerte subsistencia. Alimentas a los obreros, que alimentándose de carne de bisonte, pues trabajaban en los ferrocarriles. Mayormente solían ser ciudadanos de tercera clase porque eran irlandeses, y los irlandeses por el hecho de ser católicos ya se les consideraba, digamos, ciudadanos de tercera. Y después permites que se desarrolle, después de que todo esto esté colonizado por las pequeñas ciudades que surgen al amor del ferrocarril, permites introducir el ganado vacuno que primero llegó al territorio de Missouri, donde estaban las primeras ciudades de frontera ganaderas, como Caldwell, Newton, Dodge City, Sedalia. Era ganado de origen mexicano, en última instancia, por evolución, ganado de origen español, vacas de origen español. Evidentemente, rápidamente hubo cruces, con vacas de origen, o sea que ya ahí hubo una ingeniería genética, porque hubo cruces entre el Longhorn tejano, es decir, la vaca de origen retinto de las marismas del Guadalquivir, con vacas Angus y Hereford de Inglaterra. Pero claro, ¿qué se buscaba? Bueno, un ganado resistente que produzca muchos kilos y que alimenta a toda esa gran masa de población que está llegando a
a Estados Unidos. Es decir, que cada nación tiene que... Porque el hombre es hijo de la necesidad. Entonces, estamos hablando de siempre. Estados Unidos desarrolla una idea totalmente metafísica de libertad, es individual, psicologista, pero después las determinaciones objetivas son las que son. Claro, tú antes me preguntabas por la figura del sheriff. Claro, en un territorio donde no hay capa conjuntiva ni capa cortical, o la capa cortical que hay está a 1000 kilómetros al este, tú no puedes consultarle a uno, oye, ¿y ahora qué hago? No, tienes que solventar tú la papeleta. Entonces, el individuo que tenía agallas podía estar a un lado o a otro de la frontera de la ley, porque la propia ley estaba cambiando constantemente. Entonces, un individuo pasaba de ser forajido o outlaw, o sea, un fuera de la ley, a ser 200 kilómetros más al oeste, una persona totalmente desconocida que rehacía su biografía y se convertía en un agente federal. O sea, eso pasaba constantemente y eso sí que es verdad que se ve en los westerns, totalmente, ¿no? Claro. Pero eso tiene que ver con una sociedad en formación, como fue también la sociedad española, ¿no? Claro, tú puedes evaluar al Cid con unos criterios o con otros. Bueno, pongo el ejemplo del Cid porque siempre se ha destacado que el Cid fue un hombre de frontera. ¿Cómo será que los americanos esa idea no lo olvidaron? Cuando Anthony Mann, que había estado casado con Sara Montiel, vino a España, tenía muy claro que quería rodar la película del Cid con Charlton Heston como si fuera un western. Igual, y esto también lo explico, bueno, que una película como Gladiator, y eso lo explica muy bien Gustavo Bueno, y siempre lo recuerda Pedro Insúa, el compañero de Pedro Insúa, Gladiator es un intento de reflexión en el plano fenoménico de la mitología sobre cómo Estados Unidos se concibe a sí mismo como imperio. ¿Cómo? Mirándose en el imperio romano, porque la figura del gladiador, ¿qué es? Un individuo que ha caído en desgracia. O sea, que todo el destino está en contra de él. ¿Sí? El personaje que hace Russell Crowe, y que aunque va a morir al final, se redime porque evidentemente se venga y se enfrenta al máximo mal, que en ese momento es el emperador Cómodo, tal como nos lo presenta la película. Y es una película con unos tintes, digamos, claramente... O sea, hay unos hallazgos de guión ahí que son, diríamos, en términos nematológicos, herencia de la tradición estoica. ¿Sí? Pero claro, con un componente individualista que es consustancial a la propia nación estadounidense, porque quien hace cine, sea el género que sea, está proyectando su ideología. No está recogiendo lo que pensaban las crónicas de la época sobre quién era Marco Aurelio. No, lo que se está haciendo es proyectar tu pensamiento actual sobre esa realidad. Por eso el cine no es entretenimiento, es una industria que se constituye como un gran motor político. Yo lo decía a raíz de la película El Renacido. Claro, la película El Renacido, ¿qué hace? Pues te vende indigenismo. Te vende indigenismo y te vende ecologismo, que es lo que ahora toca vender desde la, bueno, ahora diríamos desde la Agenda 2030. Bueno, desde el poder global toca vender ecologismo y toca vender... Otra cosa es que después los ricos no vayan a renunciar a comer carne, por ejemplo. O no vayan a renunciar a contaminar. O te dirán, tú no viajas en avión, pero yo sí voy a viajar en avión. Claro. Bueno, ahí está la hipóstasis de la falsa conciencia, claro. Porque la ideología tiene ese componente de falsa conciencia. Lo cual no quiere decir que toda ideología sea disfuncional, ¿no? Es funcional mientras lo es. Mientras la gente siga votando esas estructuras o no se cambien. Eso yo lo había dicho en Marx, ¿no? Que un modo, una realidad, una formación social no cae hasta que no se agoten internamente todas las contradicciones. Bueno, ahora Estados Unidos pues, tiene que lidiar muy seriamente con la potencia económica que supone China. Bueno, ya lleva lidiando, por ejemplo, en el sector del automóvil. Claro, el sector del automóvil, pues cuando en los años 60 desembarca allí toda la industria automovilística japonesa y sus derivados coreanos, pues claro, por la propia lógica del capitalismo, ¿qué hacemos? Si un individuo se compra un coche Ford, digamos, estoy poniendo un ejemplo, que le cuesta $40.000 y este mismo coche hecho en Corea le cuesta la mitad, pero es igual de bueno, ¿qué primo? ¿Mi economía o mi fidelidad a mi nación? Mi fidelidad, digamos, moral, ideológica a los Estados Unidos. No, voy a ser un buen ciudadano, entonces voy a comprar un Chevrolet, aunque en vez de gastar 6 litros a los 100, gaste 20. ¿No? Pues esas cosas, pero eso también tendrá que pasar en España. Es decir, compro un SEAT porque es español, bueno, que no es español, es Volkswagen, pero ese tipo de... Bueno, pues eso lo tenemos hoy día, ¿no? Y evidentemente el cine cumple esa función de cubrir, de dar una papilla ideológica a grandes masas de la población. No olvidemos que ahora los cines son franquicias que están en esos nuevos templos del mundo actual, que ya no son las iglesias, sino son los centros comerciales.
donde te encuentras un montón de tiendas de ropa y al lado la hamburguesería o la pizzería tal, que funcionan con criterios globales, evidentemente. Y están también las plataformas online, es decir, Netflix, Filmin, HBO, todo este tipo de streaming, ¿verdad? Que funciona, que prácticamente ya todo el mundo tiene instalado en su casa. Bueno, Miguel Ángel, no te lo vas a creer, pero llevamos 55 minutos hablando. Pues no me he enterado, no me he enterado. ¿Ves? Yo es que ya les advertí que es un placer y yo seguiría aquí. Lo que pasa que vamos a reservarnos para próximas intervenciones. Esta ha sido la primera vez que me acompañas. Miguel Ángel, lo habíamos hablado ya en alguna ocasión que te tenías que venir al programa. Bueno, pues nos acabamos de estrenar y yo me gustaría públicamente invitarte a un nuevo encuentro con alguna temática que resulte de interés. Porque Sí. Insisto que... No hemos abordado el tema de la segunda enmienda, que da mucho ¿Quieres? No, claro. si tú... Yo estoy encantada de la vida y 55 ahora mismo. Podemos continuar si quieres. Comenta Bueno, sobre no, ese comentaba asunto. porque, por ejemplo, en Europa cada vez hay leyes más restrictivas en todo lo que tiene que ver con el mundo de la caza, que toda una ideología que ahora está, digamos, culpabilizando y lanzando, digamos, una visión negativa sobre lo que es el mundo de la caza en Europa, excepto en los países que vienen de la cultura del este, claro, que allí como realmente tuvieron una dictadura soviética durante muchos años, ahora no, al contrario, ahora se están incorporando, ¿no? a la posibilidad de que una clase media pues participe de la actividad cinegética, pero en los países, digamos, occidentales del bloque, de lo que fue el antiguo bloque occidental antes de la caída del muro de Berlín, pues cada vez hay leyes más restrictivas sobre todo lo que tiene que ver con la caza y bueno, como las está empezando a ver ya con el tema del diésel, por ejemplo, ¿no? Bueno, con el tema de la caza y el tema de las armas. Sin embargo, en Estados Unidos, aunque tienen el debate abierto, es un debate que está abierto ahí y cada vez que hay una matanza, pues evidentemente ese debate está en la sociedad, no hay más que ver los vídeos en YouTube, las cadenas enseguida se posicionan y enseguida tienes los lobbies, digamos, de las grandes fábricas de armas y, por supuesto, de la NRA, la Asociación Nacional del Rifle, pues apelando a la segunda enmienda y a la tradición, digamos, de la frontera, la tradición del pionero, de que el verdadero ciudadano es aquel que se sabe defender. Yo recuerdo Charlton Heston, que llegó a ser, digamos, presidente casi honorario de la NRA, y además republicano reconocido, claro, llegaba a decir cosas que a cualquier mente europea extrañan. O sea, que si un chiquillo va a un colegio y empieza a disparar, lo que tiene que hacer otro chiquillo para neutralizarlo es abatirlo a él primero. Pues, claro, entonces cada alumno tendría que ir con pistola a clase. No te digo nada. O sea, que claro, eso, bueno, para cualquier mente europea, incluida la mía, claro, eso abomina. Sin embargo, en España, por ejemplo, ahora, pues, hace poco salió un nuevo reglamento de armas. Ahora se están celebrando ya las últimas subastas de armas, o sea que lo que se busca es que no haya ni siquiera mercado de segunda mano, igual que va a haber un mercado de segunda mano de bicicletas o de coches, pues en España, por ejemplo, el mercado de segunda mano de escopetas y tal desaparezca, porque España es una nación que siempre ha tenido muchos cazadores y la caza es uno de los deportes que más licencias federativas tiene, bastante más por encima que el fútbol, ¿eh? Sin embargo, digo, en Estados Unidos, pues ese tema es recurrente y siempre aparece en la nematología de la frontera, ¿no? Del pionero, de... Claro, los premios americanos dicen, hombre, sí, claro, pero cuando se aprobó la segunda enmienda, el colono se defendía con un mosquete de chispa que pegaba un tiro cada 3 minutos. Y ahora, en una ráfaga, puedes matar a 40 personas. Entonces, quiero decir que, bueno, pues aún así todo genera unas polémicas tremendas y, hombre, la franja, digamos, de lo que es la vieja Nueva Inglaterra cada vez tiene leyes más controladoras. Estados como Nueva Jersey o estados como el propio Nueva York. Pero en lo que es el medio oeste, claro, ahí se ve la herencia de la frontera, y lo que son los estados del oeste, pues la figura todavía del pionero, del cazador y del colonizador está presente. Yo comentaba, y sigue existiendo en Netflix, pues la serie de programas que grabaron con una serie de tramperos ahí en la zona de Idaho y de Montana, de la cadena Mega, que era eso, la vida cotidiana de un individuo que se dedica a las pieles, pero ahora, 2010, 2012, 2015, estos últimos años, y lo graban en su vida cotidiana, cazando lobos o espantando a un puma que le baja a comer a las vacas. Claro, bueno, este problema lo tenemos también planteado en España, como aquí en Asturias. Claro,
el paisano que le indemniza porque el lobo todos los años le mata 20 ovejas o 4 o 5 vacas, pues por mucho que lo indemnices siempre está disconforme. Oye, a mí me estás pagando la vaca a precio de lo que valía, sí, pero no a precio de mercado cuando si hubiese vivido y lo hubiese vendido en canal como carne de primera, como ternera gallega. Bueno, esa polémica la tenemos, porque en Asturias además pues las medidas proteccionistas han hecho que la densidad de lobos aumente, bueno, y la densidad de jabalí también. La cantidad de accidentes que hay en España todos los años en tráfico por el aumento descontrolado de jabalís, y sin embargo, pues ahí tienes la pugna entre los animalistas, tal, y claro, y después la polarización política, ¿no? Pues el PP frente al PSOE o el PP frente a Podemos, decir, que esos son debates que están en la sociedad, ¿eh? Cada nación los vive de su manera, pero bueno, en Estados Unidos eso está claramente planteado, ¿eh? Pues sí, acabas de traer un tema que está perfectamente presente ahora mismo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Yo te diría, Miguel Ángel, que con esto podemos cerrar esta primera intervención tuya. Sí, Ha sido un auténtico placer, a no ser que quieras añadir alguna cosita más, algún detalle. no, yo te agradezco a ti que me hayas tenido en cuenta y que yo haya podido subrayar. Quiero decir que desde el punto de vista bibliográfico, en España, que por desgracia el sistema educativo está como está y los conocimientos cada vez son más bajos en bachillerato y secundaria, quiero recordar que el otro día pude ver el debate que hubo en torno a la defensa de la asignatura de ética y filosofía en el bachillerato, se hizo en el Ateneo de Madrid, y quiero vindicar y alabar las intervenciones tan sensatas, serias y nada gremialistas de personas y amigos como Carlos Mariz y Atinana Guerrero, porque precisamente ahora tenemos en España un boom editorial. O sea, cada vez se están publicando más libros de historia que pretenden romper con lo que tradicionalmente llamamos la visión negra de España, incluyendo ahí la leyenda negra. Y no me refiero solamente a los libros de Rocabarea. No, al margen de los libros de Rocabarea, con ser estos importantísimos, ahora hay un montón de editoriales que están intentando rescatar elementos claves de nuestra historia. ¿Quién hablaba hace 20 años de Blas de Lezo? ¿Quién hablaba hace 20 o 30 años de Bernardo de Galvez? Sin el cual no se puede entender la independencia de los Estados Unidos. Claro, porque evidentemente Estados Unidos, sí, a un nivel muy académico, sí, hay cátedras dedicadas al estudio de Bernardo de Galvez, pero el pueblo llano pues sigue pensando que Estados Unidos es algo que construyeron los protestantes que llegaron del Mayflower. Claro, si nosotros, los españoles, no conocemos nuestra propia historia, ¿quién la va a conocer? Y como se suele decir, la historia no vale para conocer el pasado, sirve para vivir en el presente. Porque claro, somos hijos de nuestro pasado. Si no conocemos el pasado, corremos, como se suele decir, como ya decía Santayana y Unamuno y tantos otros, corremos el grave peligro de repetir lo peor de nuestra historia. Entonces, claro, hoy día, es verdad que en los institutos el nivel es bajo, pero hoy día cada vez hay más libros sobre Blas de Lezo, cada vez hay más libros sobre los tercios de Flandes, cada vez hay más libros sobre personajes claves de la historia de España que antes parecía que estaban, digamos, excluidos. Se veía como algo despreciable, ¿no? La historia batalla. Pues es que si crees que todo lo que tenga que ver con batallas es despreciable, entonces te cargas la historia como ciencia. Sí, claro. La parte de la historia son los conflictos bélicos. Lo demás es una ingenuidad absurda. Y en España, claro, se ha utilizado durante mucho tiempo lo que podríamos llamar en términos coloquiales el francomodín. Toda la culpa la tiene Franco. La historia batalla la inventó Franco. La autoridad en la escuela la inventó Franco, ¿no? Por eso hoy día es importante que haya que recuperar toda nuestra historia. Y yo como contrapunto, pero apoyando las tesis de Rocabarea, bueno, y las investigaciones de Iván Vélez y de Pedro Insúa, quiero mostrar que, oye, toda nación que ha sido imperio, o lo es, como todavía lo es Estados Unidos, tienen su historia negra, o mejor dicho, su intrahistoria negra, porque evidentemente los tratados de historia no llegan al detalle de contarte quién era un individuo como Billy el Niño, si era un psicópata de la época, un muerto de hambre, un pistolero a sueldo que pues, comía, pues oye, para comer mataba aquí o allá, o robaba ganado mexicano. Eso forma parte de la mitología, porque son personajes históricos que existieron. Como en España existió el Pernanes, el Divillo, el Andinga y el niño de Écija, y los 7 niños de Écija. Lo que pasa es que, bueno, igual que en España hay que recuperar nuestra historia, hay que recuperarla como historia de España, no como historia de Andalucía, ni como historia de Galicia, ni como historia de Vascongadas o como historia de Cataluña, sino como historia de España, pues
En Estados Unidos sucede lo mismo. Lo que pasa es que, claro, la mitología y no la historia es lo que alimenta el alma popular, es lo que construye las ideologías. Pero eso ya lo sabía Platón cuando se enfrenta a Homero. Claro, porque Platón, cuando potencia la filosofía, precisamente a partir del modelo matemático de los pitagóricos, lo que está haciendo es, pues eso, crear un nuevo saber, la filosofía, como saber de segundo grado, pero el pueblo llano, como bien sabía Aristóteles, se alimentaba ideológicamente de la tragedia, o sea, de los mitos ya urbanizados. La tragedia es el mito en versión urbana. Bueno, pues la mayor herramienta de propaganda política en el mundo occidental en el siglo XX, no solamente la radio, desde los tiempos de H.G. Wells y de las emisiones radiofónicas de Orson Welles, ha sido el cine, la televisión. Y como tú muy bien citabas ahora, las grandes plataformas. Ahora hay grandes guionistas de Hollywood que están trabajando para Netflix, por ejemplo. Y series como Juego de Tronos siguen siendo lo mismo. No son western, pero siguen siendo estereotipos los que funcionan ahí. O sea, en las sagas a nivel cinematográfico, en las sagas de series como Star Trek, o en su momento fue Superman, o en su momento fue Indiana Jones, o en su momento fue o es El Señor de los Anillos, siguen operando las mismas estructuras ideológicas básicas. El principio del individualismo, por ejemplo. O el individuo que se hace a sí mismo. El individuo que solventa problemas en la frontera. Eso lo sigues viendo en cualquier serie de moda que hay ahora en televisión. Sigue, Miguel Ángel. No, tú esto después lo cortas y lo pegas como tú veas, porque ya veo que te dio un poco ahí el catarrito. Bueno, discúlpenme porque me ha entrado, como habrán visto ustedes, un ataque de rinitis, una serie de estornudos seguidos que me estaban haciendo llorar. Entonces hemos parado un momentito. De todas formas, casi, Miguel Ángel, vamos a aprovechar ya para cerrar esta entrevista. Te quiero agradecer una vez más tu generosidad para estar conmigo esta tarde de sábado. Y yo creo que va a haber mucha demanda para que vuelvas al programa. Yo te comentaré y invitado estás. Vale, gracias, muchas gracias. Y bueno, con esto pues damos por finalizada esta entrega. Como siempre, agradezco su colaboración y apoyo a todos los mecenas, a todos los seguidores del canal. Nos vemos la semana que viene y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!